hay algo que es interesante. Mucha gente cree más o cita más las encuestas que los resultados electorales. ¿Por qué? Bueno, pues las encuestas te atiborran todo el día, los resultados electorales ocurren cada tanto. Yo diría, como método precientífico, los resultados electorales son serios, son rigurosos, sucedieron. O sea, lo que pasó en las elecciones, que fue en cualquier elección en Argentina, por cierto, fue una cantidad enorme de gente a votar, que votó, y esos datos son relevantes. Lo que pasó en tiempo atrás, en distintos territorios, no tiene por qué repetirse mecánicamente, pero son precedentes fuertes. Y el sistema electoral argentino tiene su complicación o su característica, porque la Argentina es un país federal. Nosotros a veces no lo sabemos tanto, y no tenemos, muchas personas no tienen por qué saberlo, pero no son tan abundantes los países federales en el planeta. Números redondos, el 10%, o sea, pocos. Nosotros lo que pasa es que tenemos cerca países federales notorios, Estados Unidos, Brasil, digamos, ¿no? Países federales donde las elecciones tienen en ese sentido un cierto parecido a la que un cierto, y entonces nos dejamos llevar. Pero hay muchos países que no son. Países federales, elecciones. Elecciones nacionales, por otra parte, que también hubo. ¿Qué es lo que quiero contarte hasta ahora? Primero, ¿qué puede pasar el año que viene? No lo sé. ¿Qué pasó meses atrás? Esto sí que lo sabemos y es importante. Meses atrás se repitió la competencia polarizada entre dos fuerzas, dos coaliciones, se suele decir ahora, la coalición oficialista, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que vienen compitiendo desde 2015 con, digamos, suerte variada, y en 2015 todavía intercedía o mediaba la fuerza de Sergio Massa y José Manuel de la Sota, que sacó unos cuantos votos de esa elección nacional. Pero de cualquier forma, esas dos fuerzas sumaron a nivel nacional onda el 70 o el 80% solo para empezar. Son una referencia fuerte. En las últimas elecciones ganó Juntos por el Cambio. ¿Eso qué significa para las elecciones del año que viene? En primer lugar, lo que significa, creo yo, es, tomando una imagen que yo me afano del automovilismo, del que poco sé y nada sé, que en la Argentina, tal como están las cosas, el que gana las elecciones de medio término, si se mantiene unido, que es el caso de Juntos por el Cambio, queda lo que se llama pole position. O sea, es el que queda en mejor posición para arrancar hacia las elecciones. Y todo lo demás se verá. ¿Qué es lo que pasó en estos meses? En ese sentido, me da la impresión que el oficialismo nacional, que el Frente de Todos, el peronismo en general, no ha mejorado tanto su posición como para compensar esa diferencia que existe. La diferencia en las elecciones se vio, fue dura. Juntos por el Cambio ganó en el total nacional y en la mayoría de los territorios, no es chiste, es una diferencia importante. Y el gobierno, ¿qué impresión tiene uno? ¿Qué decía uno entonces? El gobierno tiene, con los indicadores que había en ese momento de empleo, de pobreza, de consumo, de crecimiento y qué sé yo, parecía muy difícil que cualquier oficialismo gane una elección en un país como la Argentina, donde se vota mucha gente y la gente es exigente. ¿Qué cambió desde entonces? Varios indicadores económicos, pero no la inflación y no la distribución del ingreso. Y en ese sentido, y con la marca de la inflación reciente, uno puede decir, tal vez la imagen de hoy, la situación de hoy, dice que si el gobierno no consigue mejorar la distribución del ingreso, mejorar la capacidad adquisitiva de los ingresos fijos, de los salarios, otra forma de retribución, y bajar la inflación, tiene poca chance. Hasta ahí se puede decir. Dos, ¿qué es lo que hace cada una de las fuerzas? La fuerza opositora, que por otra parte gobierna relativamente pocas provincias en un país federal, ¿no? Es decir, PROE gobierna una sola, la ciudad autónoma. Digo que la ciudad autónoma es una provincia breve. Se puede discutir, es una provincia, no importa. Los radicales gobiernan Mendoza, los radicales que integran Juntos por el Cambio gobiernan Mendoza, Jujuy y Corrientes. Gobiernan poco, entonces tienen mucho tiempo para hacer cosas, para dedicarse a otra cosa, para hacer política, roscar, ir, jugar al bridge, recorrer, saludar y demás. Los que tienen que gobernar, de quienes están ciertamente en el candelero, son Gerardo Morales y Horacio Rodríguez Larreta, que tienen que ocuparse de gobernar sus territorios, de construir. Ellos aspiran sus candidaturas presidenciales y llegado el caso, que no se dice tanto, pero también de pensar la sucesión en su provincia, que es un tema, ¿no? Para todos. ¿Qué tiene que hacer Patricia Bullrich en la vida cotidiana? Nada.
O sea, bueno, política todo el tiempo, 100%. Puede hacerse, claro, 120. Mauricio Macri nunca tuvo mucho que hacer, ahora menos, está por ahí. Entonces, ¿en qué condición está Juntos por el Cambio? En un momento en que tiene varias figuras que aspiran a ser presidenciables. A ninguna le fue mal en las elecciones. Es un dato, ¿no es cierto? En las últimas elecciones a ninguno le fue mal. Al contrario. Hay varios que son presidenciables. ¿Qué es lo que y todos dicen vamos a ir a unas primarias, a las PASO? Está bien. ¿Qué piensa uno? En primer lugar, si Juntos por el Cambio no se dividió hasta ahora, aunque se peleen, aunque griten, aunque discutan, mi percepción, mi intuición, lo que yo imagino es que no se van a pelear a un nivel tan grave como para dividirse hasta ahora porque soportaron el periodo más difícil. El periodo más difícil en los 2 años de llano posterior a las elecciones. Ahí lo soportaron, se mantuvieron unidos. Tampoco el oficialismo tuvo la capacidad como de soplarle fichas, de ganarle dirigentes o demás. Y en todo caso ahora tienen chances altas y entonces se pelean, discuten, qué sé yo. ¿Qué diría yo si tuviera que hacer una apuesta a Juan Manuel Carr en sobre cerrado? ¿Qué diría? Que van a que van a estar unidos, que no se van a dividir. ¿Qué dificultad tienen? ¿Qué dificultad tienen? Es particular. Las PASO que se peleen no importa. ¿Quiénes pueden ser los candidatos? Por cierto, Rodríguez Larreta, por cierto, Mauricio Macri, por cierto, Patricia Bullrich, por cierto, algún radical. Los radicales que dicen, vamos a una PASO contra los de PRO. Los de PRO, ¿qué dicen? Primero, lo miran a Macri. ¿Qué va a hacer Macri? Segundo, tienen que arreglar algo. Rodríguez Larreta siempre pensó que Macri no iba a ser ni candidato ni una figura presente en la política. Se equivocó en algo. Es decir, sigue siendo Macri una figura presente. Patricia Bullrich dijo firmemente, Macri no va a ser candidato el año que viene a presidente. ¿Y sabés qué, Juan Manuel? Tengo un problema que tengo que llegar a terapia. Por una vez estoy de acuerdo en algo con Patricia Bullrich. De todas formas, no estoy de acuerdo en una cuestión ideológica, no estoy de acuerdo en la valoración de la pena de muerte, no estoy de acuerdo, digamos, en criterios, estoy de acuerdo en una predicción, en eso uno puede estar. ¿Qué es lo que creo yo que está haciendo Mauricio Macri? Mantenerse en el candelero. A, para tener la mayor influencia posible. B, para estar lo mejor blindado posible respecto de cuestiones judiciales que lo preocupan crecientemente y le están surgiendo causas por todos lados. Macri, por cierto, no sufre el asedio que tuvo Cristina Fernández de Kirchner, la persecución feroz, personificada en las figuras del juez Claudio Bonadío y Carlos Stornelli, pero cualquiera se va a cuidar. Si yo tuviera que decir algo intuitivo en este momento, diría Mauricio Macri va a estar presente hasta el último día y no sé si no va a querer alguna candidatura al legislador que le dé fueros. No sé si querrá más que eso y no sería sensato que quisiera menos que eso. Los radicales verán cómo se arreglan entre ellos. Hay varios con pretensiones. Facundo Manes, que va más o menos por afuera de la estructura partidaria, no la estructura partidaria, sino de la lógica de la carrera. Gerardo Morales, Cornejo, Lustó, ellos piensan que van a arreglar uno y Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta se sacan chispas y vaya uno a saber. No digo más. Impresión mía, Juntos por el Cambio está en condiciones de llegar a una primaria y bueno, y no se puede decir mucho más a la espera de que la situación económica y la situación política del adversario lo favorezca. ¿Qué es lo que ocurre en el frente? Todos lo sabemos. Atraviesa un momento súper difícil, en parte por la interna, en parte por la situación de gobernar. Arregló con el fondo, eso debió darle tranquilidad y alguna tranquilidad suscita, tal vez, si las cosas funcionan más o menos, no habrá que hacer pagos en divisas durante bastante tiempo, hasta bien terminado el gobierno de Alberto Fernández, pero la interna cuesta. La cuestión del valor adquisitivo del salario sigue presente y ahí están dando vuelta y se está viendo. ¿Qué te cuentan los diarios? Que me divierte esta cuestión y la comento a la pasada y empiezo a ver que esta conversación la voy a tener que seguir mañana porque me entusiasmo y voy por todos lados. Dicen los gobernadores, ojo, que los gobernadores se están reuniendo, que se va a formar la Liga de los Gobernadores, que van a desdoblar las elecciones. Yo te digo, ¿cuántos los gobernadores? Uno, los recursos, los resortes que tienen los gobernadores de provincia es manejar la fecha de las elecciones propias. En general lo tienen. Eso es un contrapeso a la primacía que tiene el poder central en la Argentina, que es mucha, pero las elecciones en cada provincia las fija el que gobierna. ¿Cuántos
En las provincias en general hay bastante estabilidad, los gobernadores se reeligen bastante, por lo menos los gobiernos, los oficialismos duran. Dos, ¿cuántas provincias desdoblan, o sea, adelantan sus comicios o muy eventualmente los colocan después de las elecciones presidenciales, que es raro, pero no imposible? Muchas. ¿Cuántas? Por ejemplo, ¿cuántas Weinfeld en 2019? 20. O sea, dicen ahora sí que van a desdoblar. Bueno, y antes desdoblaban 20. 2019 desdoblaban, es que desdoblan mucho. ¿Por qué? A, porque les conviene. B, porque algunas las obliga la Constitución. O sea, la propia Constitución establece que las elecciones no deben celebrarse cuando se celebran nacionales. Es el caso de Santa Fe. Creo que hay más, pero no quiero confundirme y decir macana. Si la oyentada quiere llamar y decirme cómo es en cada una de sus provincias, tomo nota. Igual estoy anotando y viendo. Hay otras en las cuales la cuestión es legal. O sea, hay una ley que dice que las elecciones deben, que las leyes propenden a separarlas. Hay una ley que dice que deben separarse, pero otra ley podría cambiarlo. Esto es lo que puede ocurrir en la provincia de Buenos Aires si cambia su ley, y esto es lo que ocurrió en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que la otra vez cambió su tradición para que Rodríguez Larreta le ayudara a Macri a pelear la elección nacional, contradiciendo lo que ocurría siempre. De cualquier manera, no es raro que los gobernadores desdoblen la elección, lo hacen casi siempre, y tampoco es extraño que cuando hay marejada los gobernadores se reúnan entre ellos. Ahí te dicen, se formó la Liga de los Gobernadores como si en Argentina hubiera... Hay un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, un poder mediático, que es el quinto poder, el sexto poder, no les crean. El conjunto de los gobernadores como tales no tiene tanto poder, entre otras cosas porque su poder empieza a agotarse exactamente en el linde de sus propias fronteras. ¿Cuánto poder tiene Schiaretti a 20 kilómetros de Córdoba en Santa Fe? ¿Cuánto tiene Perotti a 20 kilómetros de Santa Fe en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuánto tiene el que quieras a 20 kilómetros de fronteras? Muy poco, muy poco. Son muy taitas adentro, son muy fuertes y afuera se diluyen. Hubo, por cierto, gobernadores de provincia chica que llegaron a ser presidentes y líderes, dos. Carlos Menem y Néstor Kirchner. Ojo al piojo, nada menos. Hubo dos jefes de gobierno de la ciudad que llegaron, ¿no? Hubo dos jefes de gobierno de la ciudad, dije bien, que llegaron a presidente, demasiado por donde los mire, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri. Bueno, pero en general les cuesta mucho a los y en la carrera de gobernador es una carrera lógica para llegar a presidente, pero les cuesta bastante. ¿Qué puede pasar entonces en el futuro? Hay encuestas, si les creo o no les creo ni medio. Viene una encuesta y te dice, están en campaña todas estas figuras que te menciono, alguno más, todos los que quieren ser presidenciables están en campaña en un sentido. Están pensando qué hacer, están haciendo roscas, hablan con empresarios y sobre todo se miden en términos de encuesta permanentemente. Lo que pasa es que están obligados también por un tema de relaciones públicas con la sociedad a decir que no, porque a la gente no le gusta. No les gusta y no les gusta que estén en campaña, les molesta, les parece chocante, y los dirigentes no les queda otra que ejercer ese tipo de hipocresía. No me indigno mucho por eso, porque por un lado tienen que hacerlo, porque es la lógica política, y por otro lado es tan chocante decirlo que no lo hacen. Pero en el camino, encuestas hay que hacer, las tienen que hacer. Y en el camino ellos mismos a veces se contradicen, porque cuando un dirigente encuentra una encuesta que salió bien, se la filtra a los medios. O sea, viene, ¿no? Es decir, la encuestadora cuchuflito, como diría Cristina, Anfit, y dice fulanito de tal, mide tanto, y fulanito se la tira a los medios porque eso le sirve. ¿Para qué le sirve? Para que la gente hable y comente, no suma mucho. En definitiva, ¿qué es lo que te estoy contando? Te estoy contando que los aprestos electorales existen, que en la Argentina hay una percepción compartida muy interesante, ojalá que es cierta, que a veces a mí me despierta alguna duda, que es que el panorama político institucional no va a sufrir cimbronazos, más allá de lo que pase con la economía o con determinadas situaciones internas. O sea que, en definitiva, se va a llegar a las elecciones con la normalidad institucional como se viene llegando hace muchísimo tiempo, salvo por última vez en 2001, ¿no? O sea que es bastante. Puede ser. En ese caso, nos encontramos frente a todas estas situaciones que estamos viendo, frente a las cuales efectivamente todos van tomando sus posiciones. Los gobernadores que se reúnen para hacer un conjunto poderoso que condiciona al gobierno nacional, no pueden. No tienen con qué, no funciona así. En cierto sentido, salvo en algún momento muy crítico, gobierno de la Rúa, gobierno de Biden, no, pues no tienen poder relativo. ¿Para qué se juntan? Para charlar.
para conversar, para cambiar figurita y para ver si pueden ir a conversar no de las elecciones, sino de la situación actual con el gobierno actual. A ver si llega un poco más de recursos, a ver si nos ayuda más. Y de hecho, los gobernadores han hecho hace poco, le hicieron llegar en conjunto un documento a la Corte Suprema pidiendo que no le dé razón a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un pleito que sostiene con la Nación. Eso es lo que están haciendo. Todo se está moviendo, todo se está moviendo. Te dije quién va a ganar las elecciones, ni mamado. ¿Cómo te decís quién va a ganar las elecciones? ¿Tengo un pálpito que va a ganar? No, no lo tengo. O si querés lo condiciono. Depende de las circunstancias económicas y sociales que vivan los argentinos. O sea, Juntos por el Cambio quedó mejor posicionado después de las elecciones del año pasado, con la situación económica actual, al gobierno le costaría mucho ganar las elecciones. Lo que tiene el gobierno, como tiene cualquier gobierno, son las herramientas para mejorar las condiciones. Y si las condiciones mejoran, entonces habrá más posibilidades.